Ya tenemos 7:03 de la noche, entonces voy a presentarles. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero de todas formas vamos a hacerlo así. Voy a presentarles el profesor de esta noche, que es el pastor Jonathan Boyd. Ustedes ya lo conocen, es mi amigo, es mi compañero de trabajo. Él trabaja como misionero con la Asociación Bautista para el Evangelismo Mundial, con sus siglas en inglés ABWE, y es uno de los pastores de la iglesia Impacto Bíblico aquí en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Es casado y padre de 4 hijos, tiene una maestría en divinidades, tiene una maestría en estudios bíblicos y una en movimientos evangélicos y pentecostales. Es un amante de la lectura y le encantan los idiomas bíblicos. Entonces es una gran bendición para nosotros trabajar con él, escucharlo esta noche, y él es el encargado de guiarnos esta noche en la segunda clase de Descubriendo, Conociendo la Voluntad de Dios. Entonces los dejo en sus manos y vamos a estar atentos esta noche. Adelante, Pastor Jonathan. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bendición estar con ustedes esta noche para nuestra segunda noche de clases y hablar aquí del tema, cómo conocer la voluntad de Dios. Y pues en este tema, el pastor Jacobis empezó la primera clase sobre lo que necesitamos saber sobre Dios. Y en esta clase voy a intentar abordar el tema de lo que necesitamos saber sobre nosotros. Obviamente en 3 horas, lo que dura este curso, no vamos a ver todo lo que quisiéramos, sino que es un abre bocas para ustedes para empezar a meditar más en este tema. Y espero que lo que vemos esta noche pueda ser de ayuda para pensar un poco más ampliamente sobre este tema, porque lo que vimos hace 8 días fue de mucha ayuda, y yo sé que algunos quedaron con inquietudes también sobre el tema, porque el tiempo voló bastante. Entonces, como decía el pastor Alfredo, al final podemos tener unos minutos para preguntas y respuestas, pero mientras tanto vamos a empezar a ver el material de esta noche. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Padre, queremos darte muchas gracias por este privilegio de estar aquí reunidos, Padre, a la distancia. Oramos en esta noche que tú nos ayudes con la tecnología, Padre, que todo pueda ir bien con eso. También que me guíes a mí, Padre, que me des claridad en lo que quiero decir, y que cada palabra sea agradable a ti, Padre. Que podamos enfocarnos en este tema tan importante, que lo podamos entender, que podamos entender tu palabra, Padre, y especialmente como oramos hace 8 días, si hay personas que están contemplando decisiones grandes en su vida, Padre, ayúdales a poder asimilar esta enseñanza, Padre, para la edificación de su vida, y oramos que a todos nos ayudes, Padre, a crecer en conocer tu palabra y conocernos a nosotros mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la primera pregunta no es una pregunta, pero yo he estado estudiando un poco el tema de la educación clásica, y obviamente no sé aquí en Colombia si es así, pero en mi país, en Estados Unidos, hay un movimiento grande sobre la educación clásica, y son colegios cristianos que quieren enseñar latín, griego, filosofía, quieren obviamente enseñar Biblia, teología, y quieren como regresar a un modelo clásico. Y cuando empezamos a estudiar el movimiento clásico, una de las preguntas más comunes, un dicho de sabiduría que se escucha es: conócete a ti mismo. Y yo siempre pensaba que era Sócrates quien había dicho eso. Resulta que con un poco de investigación, nada profundo, hermanos, que miré unas páginas en Wikipedia, pero en eso encontré que
realmente había varias personas que decían esto, incluso esta frase estaba en el templo de Apolo en Delfos, en Grecia, en la entrada, conócete a ti mismo. Y no sé, quizás en el parque Jaime Duque a lo mejor lo dice en algún lado allá, porque es un parque muy raro aquí en Colombia, si ustedes lo conocen. Pero cuando uno escucha esa frase, la pregunta es si es una idea bíblica o no. Y yo creo que a veces miramos lo que han dicho filósofos o han dicho estudiosos de otras disciplinas y a veces si dicen algo, entonces surge la inquietud si es algo bíblico. Y también la pregunta, ¿qué tiene que ver con conocer la voluntad de Dios? Que si es una idea bíblica, ¿cómo nos ayuda a conocer la voluntad de Dios? O voy a argumentar más bien cómo nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta noche, quiero que miremos esta idea para ver qué enseña la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ir primeramente a Romanos 12. Los invito a ir a Romanos 12 en esta noche, que como siempre decimos, lo que nosotros decimos no importa tanto como lo que dice Dios en su palabra. Y en la providencia de Dios prediqué este pasaje el domingo en nuestra iglesia aquí, entonces está fresco en la mente de varios hermanos de nuestra iglesia, en mi mente también. Y vemos aquí un pasaje supremamente importante, porque miren conmigo el 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y realmente aquí, cuando miramos el versículo ahí que tengo en pantalla, que es el segundo versículo, me gusta mucho cómo traduce la Biblia de las Américas. Eso, la Reina Valera aquí que estoy leyendo, al final dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la Biblia de las Américas suele ser un poco más, si podemos decir, literal, y vemos aquí cómo lo dice, que se ciñe bastante el griego. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos medio la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Noten ahí que está hablando de la voluntad de Dios. Y si recuerdan, el pastor Jacobis mencionó varios pasajes en donde dice la palabra, la voluntad de Dios es esto. La santificación, por ejemplo, nuestra santidad. Y hay otros pasajes que él mencionó hace 8 días. Entonces aquí habla de verificar. Y noten cómo lo dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y en eso yo creo que muchas veces hemos leído este pasaje y hemos pensado que habla de su voluntad soberana, o creo que Jacobis usó la palabra decretiva, cuando aquí está hablando de mirar una situación, de entender los elementos clave de esa situación, de entender la palabra de Dios y con la renovación de nuestra mente, con la ayuda del Espíritu Santo, entender qué debemos hacer. Es decir, cuál es la decisión buena, aceptable y perfecta en esa situación. Ahí la palabra perfecto, creo que podríamos pensar como una idea de algo maduro, algo, pues, que como esa palabra muchas veces significa, algo maduro, algo que muestra madurez espiritual.
en medio de esa situación. Y lo que vemos entonces es que aquí tenemos que pensar en nuestra mente cómo estamos pensando para poder hacer la voluntad de Dios, verificar cuál es la voluntad de Dios. Y eso involucra, el pastor Alfredo la otra semana, Dios mediante, hablará de esto, de pensar en cada situación, pensar en cómo tomamos decisiones sabias. Porque, como mencionó el pastor Jacobis hace 8 días, el modelo más bíblico es pensar en sabiduría, no buscar una señal, sino buscar la sabiduría de Dios. Y obviamente, si algo está dentro de la voluntad de Dios, tiene que ir de acuerdo a su palabra, tiene que ser algo que hacemos por fe y tiene que ser algo con el objetivo correcto, que es glorificar a Dios. Ahí vemos un cuadro grande para medir cualquier decisión. En eso, a veces la gente contempla decisiones que en su esencia van en contra de la palabra de Dios. Y como cristianos, eso es perder el tiempo. Si yo contemplo hacer algo que es pecado, obviamente estoy perdiendo el tiempo como creyente. Pero también hay cosas que podemos hacer y debemos hacerlas por fe, porque la palabra dice que cualquier cosa que no hacemos sin fe también no está bien. Entonces, por fe y con esa meta de glorificar a Dios. Y hablamos eso un poco hace 8 días. Como mencioné, a ver, aquí también menciono ahí que recordemos la distinción entre la voluntad soberana de Dios o decretiva y la voluntad moral, como decía Jacobis, preceptiva de Dios. Eso es muy importante porque, como él mencionó, hay cosas que no podemos saber. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y eso tiene que ver con su voluntad soberana. ¿Por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué nos permite atravesar por situaciones complejas? ¿Por qué permite una enfermedad o una dificultad económica o muchas cosas, unos roces con otras personas? Quizás este lado de la eternidad no vamos a saber por qué exactamente lo ha permitido, pero podemos entender su voluntad moral. Podemos entender que lo va a usar para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria suya. Y en eso tenemos que recordar esa distinción porque, como mencionaba el pastor Jacobis, muchas veces el error es pensar que tenemos que adivinar o llegar a entender cuál es su voluntad soberana. Pero en eso no la entendemos hasta después de lo que pasa. Y cuando vamos a tomar una decisión, él lo puso muy claro, que no podemos estar adivinando, wow, cuál es la voluntad soberana de Dios en este asunto, sino hacernos preguntas si esto cabe dentro de su voluntad moral. Es decir, si queremos comprar una moto, dentro de su voluntad moral, pues la palabra no dice en ninguna parte que es pecado comprar una moto, pero ¿de qué color debe ser la moto? Pues eso no nos interesa, porque eso no hace parte de la voluntad moral de Dios. Si es una moto negra, si es azul, si es naranja, pues no hacen una diferencia. Y pongo ese ejemplo solamente para decir que tenemos libertad como cristianos de tomar decisiones. Y Jacobis mencionó el libro Haz algo por Kevin DeYoung. Yo me leí el libro y, hermanos, lo más importante que aprendí fue el título. O sea, el libro es bueno, pero lo que aprendí era haz algo. Porque a veces yo hablo con mí, que a veces estamos congelados porque estamos esperando una señal o un sentimiento o algo, mientras que la palabra dice qué debemos hacer. Y como decía el pastor Kevin DeYoung, él decía, muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer algo. Y me gusta como lo dice el pastor Alfredo, lo mencionó el domingo, creo que en nuestra iglesia, que es mejor
equivocarnos haciendo que no haciendo nada. Entonces, en eso vemos aquí la importancia de tener nuestra mente renovada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para poder conocer la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Miren también el 3. El 3 está vinculado a los versículos anteriores, porque si miramos la estructura de Romanos, vemos capítulos 1 al 3 habla del pecado, ¿verdad? El 4 habla de la justificación por la sola fe. El 5 habla de resultados de esta justificación. El 6 habla de una vida por el Espíritu, poniendo nuestros miembros al servicio de Dios. El 7 habla de la libertad de la ley. El 8 habla de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. El 9 al 11 hablan del futuro para Israel y la fidelidad de Dios. Y el 12, ya Pablo dice en el 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él trae a colación todo lo que ha dicho para decirnos qué debemos hacer. Pues debemos ofrecer, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vincula eso en el 3 cuando dice, digo pues, esa palabra pues, en griego es la palabra gar, que está vinculada a lo que viene antes. Es decir, la renovación de nuestra mente nos debe llevar a entender quiénes somos mejor. Y en el 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si regresamos una diapositiva, si lo puedo hacer aquí, no sé. Esa idea de conocernos, creo que aquí vemos una respuesta inicial. Porque Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, lo cual significa que debemos tener un concepto de nosotros. Y ese concepto debe ser moldeado por la palabra de Dios. Y muchas veces, si no entendemos quiénes somos, primeramente en Cristo, pero también quiénes somos como personas, vamos a equivocarnos. Y aquí vemos el ejemplo de alguien que tiene un concepto equivocado de sus dones, tal vez, de sus talentos, de sus capacidades, y por lo tanto no va a agradar a Dios como debe ser, porque no se conoce, bíblicamente hablando. Entonces vemos ahí que habla en el 3 conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Pues algunos dicen, no, que todos recibimos la misma fe. Pero si miramos aquí, parece que Pablo quiere distinguir y decir, no, la medida de fe es diferente para cada persona y eso corresponde al don que el Espíritu Santo le da a cada creyente. Y entonces en eso tenemos que pensar con cordura para no tratar de hacer o ser algo que no somos. Entonces, si yo tengo el don de enseñanza, yo debo entender eso, yo debo usarlo, y quizás no tengo otro don, entonces no debo pensar, yo puedo quizás hacer exactamente como hace mi hermano o mi hermana, quien tiene ese don. Yo debo tener la humildad de decir, no, Dios ha puesto a mi hermano y él va a hacer eso mejor que yo. Obviamente, todos somos llamados a dar, a exhortar, a enseñar, etcétera, pero vamos a ver que algunos sobresalen más en ciertas áreas por su don que tienen. Bien, entonces también aquí Douglas Moo me gusta mucho como comentarista. Aquí traduje algo que él dice sobre el verso 2. Él dice, en contraste con la sobreestimación de nosotros mismos a la que somos tan propensos, Pablo insiste en que debemos mirarnos a nosotros mismos de una manera sobria, de acuerdo con una estimación verdadera y objetiva, producto de la mente renovada.
y me gustó mucho como él, a ver, se me olvidó que puedo escribir, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me gusta mucho esta palabra aquí, objetiva, estimación verdadera y objetiva. Porque cuando hablamos de cómo Dios nos hizo, Él nos hizo de una forma real. Él nos hizo con una personalidad. Él nos hizo con ciertos talentos o ciertos dones o un don espiritual por lo menos. Y necesitamos ser sobrios con una mente renovada para entender eso mejor. Y yo creo que en nuestra vida, muchas veces si tratamos, bueno, es como tratar de usar la herramienta equivocada. Y esto, no sé si pasa bueno, voy a decir que me ha pasado aquí en Colombia en varias ocasiones, cuando viene un plomero y pide un cuchillo de cocina y uno le pregunta, no, pero ¿para qué es? Y ahí uno ve que puede ser el plomero muy recursivo, con una herramienta que no sirve para para lo cual va a usarla. Pero obviamente es mejor usar un destornillador para ajustar un tornillo que usar un cuchillo de cocina, ¿verdad? Entonces, eso habla de entender, tener una estimación verdadera y objetiva de quiénes somos, producto de la mente renovada. Y eso obviamente requiere humildad. Si miramos ahí en el pasaje también, el verso 16, vemos que él al final también habla de esto. Él dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, dos veces lo dice, el 3 y el 16, habla de entender quiénes somos. Pero para poder hacerlo necesitamos una mente renovada, porque un niño o un joven que no conoce a Cristo todavía, la forma de pensar en sí mismo no va a ser, o no va a tener una estimación verdadera y objetiva. Mientras que un creyente, con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y con la ayuda de la iglesia local, puede entender cada vez más quién es en Cristo Jesús y quién es como persona también. Bien, y también si miramos la tradición reformada, especialmente, bueno, en Juan Calvino, en la institución, bueno, yo me leí toda la institución y yo digo que la primera página es la mejor. Entonces, si quieren leerse una sola página, léanse la primera, es muy buena, o las primeras dos o tres. Y él dice lo siguiente, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Ahora, él habla de eso y él dice que cuando conocemos a Dios, vemos su santidad, vemos su gloria, vemos su inteligencia, vemos algo de su amor, vemos o captamos más bien algo de su amor, captamos algo de su conocimiento, por ejemplo. Nunca llegamos al nivel de entenderlo totalmente porque es Dios. Pero al mirarlo a Él, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Porque cuando tú te pones a reflexionar en quién es Dios, me leí en el devocional hoy Isaías 55, en donde Él dice que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y realmente solamente tratar de pensar cómo piensa Dios de forma infinita, en donde no es como nosotros que tenemos que poner un hilo de ideas y a veces perdemos el hilo. Dios no piensa así. Solamente al reflexionar un poco en eso, nos muestra nuestra debilidad. Nos muestra quiénes somos nosotros más. Porque si uno es orgulloso,
y se pone a estudiar la Trinidad de forma correcta, tiene que crecer en humildad. Si uno se pone a reflexionar en nuestro Señor y Salvador, verdadero hombre, verdadero Dios, dos naturalezas unidas en una sola persona, el Redentor perfecto, quien se humilló, quien vino a este mundo, pues eso nos va a llevar a conocernos mejor. Y también él dice, habla de esa relación recíproca. Si tú te conoces mejor, vas a entender mejor algo sobre Dios también, porque vas a ver tu debilidad y eso te ayuda a ver la fortaleza de Dios. O cuando conocemos mejor nuestra falta de tantas cosas, ¿verdad? La falta de sabiduría, la falta de conocimiento, eso nos ayuda a ver un poco mejor la grandeza de Dios. Entonces, muy importante es conocer a Dios, más importante que cualquier otra cosa, pero la relación entre conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos es una relación recíproca. Bien, hermanos. No sé si hay una pregunta hasta el momento, hermanos. Pastor Alfredo, si quieres mencionar algo, porque aquí es un buen punto tal vez para tomar una pregunta o algo. Sí. Alfredo, ¿tú puedes hablar o no? Sí, claro, claro. Ok, ok. No, lo único que iba a agregar a lo que acabas de decir es que cuando hablamos de la sabiduría y en cierta forma cuando estamos tratando de descubrir la voluntad de Dios, tenemos que pensar en lo que acabas de decir. Es imposible avanzar si no conocemos a Dios y si no conocemos también nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y estamos dando por... estamos obviando que aquí todos los que están en esta clase ya están en el camino de la voluntad de Dios, es decir, que son personas que entienden el plan de redención que Dios tiene para ellos. Porque si no entendemos dónde arranca ese descubrimiento de quiénes somos y quién es Dios, pues es difícil poder descubrir la voluntad de Dios. Y estaba pensando en un pasaje, y yo sé que esto nos hace pensar en otras cosas, estaba pensando en un pasaje que Pablo menciona eh, a Timoteo en su primera carta, primera Timoteo 2, el versículo 4, bueno, el versículo 3, porque ahí arranca él, el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y cuando llegamos a ese entendimiento, que es el eje central del Evangelio, podemos empezar a entender mejor quiénes somos nosotros y también entender mejor el plan que Dios tiene para nosotros para luego poder responder a ese plan. Y es por eso tan importante lo que tú acabas de mencionar. Bien, hermanos. Sí, y me haces pensar en qué tan difícil es para algunas personas que van a una iglesia cristiana y que no conocen a Cristo. Y hemos visto que eso es supremamente difícil porque ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios, pero Pablo en Romanos 8 dice que, bueno, no lo voy a decir mal, voy a decirlo exactamente como lo dice, porque dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y él está hablando ahí en el contexto de personas que no conocen a Cristo. Entonces, uno puede asistir a una iglesia cristiana, hasta una buena iglesia, pero si no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personalmente, no importa lo que haga, no va a agradar a Dios y no va a poder hacer su voluntad. Entonces, obviamente, eso es muy frustrante porque a veces quieren cambiar, quieren aprender a hacer las cosas diferentes y no les es posible por no tener el poder del Espíritu Santo. Bien, voy a ver si puedo aquí permitir que hablen porque Glidia tiene una pregunta. Creo que ahora sí, Glidia. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted, pastor, se refiere a conocernos bíblicamente,
¿Está relacionado o no con identificar o reconocer nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro carácter, nuestro temperamento, o tiene otro enfoque desde la Biblia? Esa es mi inquietud. Ok, Lidia. Sí, muy buena pregunta y yo creo que yo me refiero a las dos cosas, porque obviamente lo más importante es conocer lo que la Biblia dice sobre, sobre Dios y sobre nosotros como, como pecadores que necesitan a Cristo. Eso es lo más importante. Y aprender lo que dice sobre nuestra naturaleza humana, bíblicamente hablando. Pero como vamos a ver ahora, también la palabra nos enseña que también debemos aprender sobre el mundo y eso incluye nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y voy a hablar un poco de eso más adelante, pero para mí incluye las dos cosas, porque, a ver, si yo no sé de dónde vengo, si no tengo eso claro, de pronto voy a chocar con, con cosas que debo estar haciendo, ¿sí? O no voy a entender por qué algo me cuesta tal vez, y puede ser algo de mi pasado que nunca entendí correctamente, ¿verdad? Entonces, por haber reaccionado de alguna forma o algo quizás que me pasó, si no entiendo cómo procesar eso bíblicamente, eso puede marcar mi vida. Y obviamente eso va a afectar nuestra vida espiritual también. Pero muy buena pregunta. John Navarro, por favor. ¿Tiene una pregunta, John? Pastor Jonathan, buenas noches. Sí, gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias al Tengo- Señor. Gracias. Una pregunta. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como inicia también el libro de los Proverbios en el 1:7. Ujú. Dice que, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A eso se refiere con conocer al Señor y que Él nos da la sabiduría para conocerle. Sí, Gracias. exactamente, hermano. Sí, muy buena pregunta también. Eso, vemos ese tema varias veces y es un estudio muy bonito buscar sobre el temor de Jehová o el temor del Señor en Proverbios, por ejemplo, o también en Job o en los libros de sabiduría. Y vamos a ver que eso implica muchas cosas. ¿Sí? Yo generalmente lo defino como tener presente a Dios en todo momento, saber que sus ojos están sobre mí en todo momento y que yo debo obedecerle en todo momento. Entonces vemos ahí que lo más importante en eso es conocer al Señor. Como mencioné antes, no es solamente saber cosas sobre Él, o saber cosas de su palabra, sino es conocerlo a Él. Y cuando lo conocemos, ya vamos a poder temerle como Él quiere. Y obviamente ahí vamos a estar muchísimo más centrados para poder hacer su voluntad. Entonces, eso es clave. Y yo creo que eh, estudiar los proverbios nos ayuda con la pregunta de Glidia sobre eh, ¿qué debemos saber? Pues los proverbios hablan de muchas cosas prácticas y vemos que la palabra de Dios es tanto teológica como práctica y necesitamos las dos cosas. Yo en mis estudios, por ejemplo, yo me enfoqué mucho en la teología, los idiomas bíblicos y todo, y llegué al ministerio y me di cuenta de la importancia de la parte práctica también, porque saber una doctrina, por ejemplo, saber que Dios es soberano no significa que tú puedas aplicar eso a tu vida cuando estás atravesando una dificultad, porque tenemos que traer eso, aterrizarlo en nuestra vida. Pero las dos cosas van de la mano y el clave en todo eso es el temor del Señor. Entonces, muchas gracias, hermano. Voy a silenciar los micrófonos otra vez. Muchas gracias por esas dos preguntas. Eso nos ayuda a pensar cada vez más claramente. Bien, aquí aspectos que debemos tomar en cuenta sobre nosotros para hacer la voluntad de Dios moral.
¿ok? O la voluntad moral de Dios. Y pongo aquí la palabra hacer porque conocemos su voluntad más que todo en su palabra. Más que todo en su palabra. Yo diría que hay algunas cosas que podemos saber por la misma naturaleza. Hay cosas que van en contra de la misma naturaleza que podemos aprender también al observar el mundo. Bueno, Pablo habla de pervertir la naturaleza en Romanos 1, por ejemplo, y son cosas que la palabra nos enseña que podemos ver también en la creación. Pero aquí se trata más de hacer su voluntad moral. Entonces vamos a enfocarnos esta noche en, bueno, ya hemos hablado un poco de nuestro concepto de nosotros mismos. Vamos a hablar un poco de nuestras motivaciones, de nuestros sentimientos y de nuestro concepto de una buena decisión. Eso porque creo que a veces estamos equivocados en eso de saber qué es una buena decisión. Entonces, ya miramos Romanos 12 sobre nuestro concepto de nosotros mismos. Ahí hablaba de no tener un concepto más alto de nosotros del que debemos tener. Y también vamos a mirar Proverbios 18:15. Que los proverbios son tan interesantes es decir, es algo tan corto, pero requiere algo de reflexión, ¿verdad? Ahí dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Esa palabra se traduce en otras versiones como conocimiento y es la misma palabra. El corazón del entendido adquiere conocimiento y el oído de los sabios busca el conocimiento. Y creo que aquí, por el contexto, en Proverbios, vemos, por ejemplo, en Proverbios 8, no tiene que ir hasta allá, pero en Proverbios 8 habla de que Dios creó todo con sabiduría. La creación fue diseñada con su sabiduría y cuando descubrimos cosas en la creación, esas cosas nos pueden ayudar a entender más sobre la realidad. La sabiduría bíblica entonces toma en cuenta la realidad creada y por ende, ¿quiénes somos? Nuevamente, a veces no pensamos en eso, pero por ejemplo, si solamente meditamos en por qué necesitamos dormir cada noche, eso nos enseña algo sobre nosotros. Porque yo recuerdo, bueno, como estudiante, a veces uno pensaba que no necesitaba dormir. Pero hermanos, si somos sabios, vamos a ver, ok, si yo duermo bien, yo puedo afrontar mejor las dificultades. Y otros lo han dicho, pero a veces la cosa más espiritual que podemos saber, a veces es dormir. A veces es pereza, pero a veces es simplemente algo sabio. Y al estudiar la naturaleza nos damos cuenta de que necesitamos dormir, nos ayuda para todo. Y es un ejemplo, eso de entender quiénes somos, vamos a buscar el conocimiento y eso en no solamente el ámbito bíblico, porque nuevamente Proverbios tiene un contexto de la creación, de entender la creación, de entender lo que hay en el mundo de la forma correcta. Y muchas veces hoy día nos equivocamos porque no conocemos cosas de la creación. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. También aquí, tener un entendimiento correcto de sola escritura, pues quizás no todos manejan este término, pero muchas veces se resume la enseñanza de la Reforma con las 5 solas, que por ejemplo, la salvación es por la sola gracia, por la sola fe, solo en Cristo, y la autoridad máxima es la escritura, solo para la gloria de Dios. Ahora, cuando entendemos eso correctamente, antes tal vez yo pensaba que sola escritura era solo la Biblia. Pero la doctrina que dice que
la escritura es la única autoridad absoluta, la única autoridad infalible e inerrante. Pero hay otras autoridades. Por ejemplo, nuestra iglesia local es una autoridad, obviamente derivada de la palabra de Dios y de la autoridad de Dios. Pero cuando entendemos eso, ya nos ayuda a entender también que no todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir una vida espiritual está aquí. Pero la misma Biblia nos enseña que necesitamos otras cosas para vivir. En nuestra carrera, por ejemplo, hay otras cosas. Y también para vivir y conocernos, pues es bueno ser estudiosos de nosotros mismos y de la naturaleza también. Bien, entonces las personas alrededor de nosotros ayudan con esto, especialmente la familia. ¿Quién te conoce mejor que tu familia? La iglesia local. Romanos 12, cuando miramos Romanos 12, vemos ahí que habla de los dones. ¿Quiénes nos ayudan a descubrir cuáles son nuestros dones? Pues la iglesia local. Y yo pienso, por ejemplo, que uno podría decir, no, yo soy un gran líder. Pero es decir, uno puede pensarlo. Pero la pregunta es si uno puede pensar eso o si es verdad. ¿Cierto? Primeramente, si uno dice yo soy un gran líder, muestra tal vez una falta de humildad. Y segundo, eso de ser líder es algo más que surge orgánicamente y los demás van a reconocer eso en nosotros. Porque nadie se declara líder para hacerse líder. Y lo he pensado a veces que con el término pastor, a veces hay personas que buscan el título, pero lo que deben buscar primero es pastorear a personas y finalmente la iglesia va a reconocer su pastoreo. Entonces no es una cuestión de un título solamente, sino es algo que la misma iglesia reconoce. O también otra persona podría decir o pensar, yo soy bueno con los niños. Y quizás por tener su entendimiento no tan claro, otras personas que observan dicen, no, realmente eso no, o sea, no eres tan bueno como piensas tal vez. Obviamente es difícil decírselo, pero es un ejemplo en donde algunas veces podemos pensar eso. O pensar, no, es que yo predico muy bien y cuando alguien predica, entonces la congregación va a reconocer eso. Entonces, ser muy sensibles a eso y entender que otras personas nos van a ayudar a entender quiénes somos mejor. La experiencia es también, como estoy mencionando, yo me di cuenta de que no soy bueno en ventas porque yo trabajé en una tienda de zapatos y fue raro porque fue justo antes de irme a la universidad y trabajé como un mes y medio y hermanos, no vendí absolutamente nada. Eso fue en Estados Unidos, pero no vendí ni un par de zapatos, ni cuerdas, ni nada. No vendí nada. Y a través de esa experiencia me di cuenta de que las ventas no es mi fuerte, ¿cierto? Porque mi tendencia es más, no, pues yo queriendo regalar cosas de la tienda, ¿verdad? Entonces, esas experiencias nos ayudan a ver quiénes somos. El matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo, y debemos ser sabios para saber quiénes somos nosotros en todo sentido. Bien, otro aspecto importante son nuestras motivaciones. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, necesitamos estudiar y entender nuestras motivaciones también. Miren Proverbios 4:23, que es uno de mis versículos favoritos de Proverbios. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando entendemos el concepto de corazón, bíblicamente hablando, eso habla del centro de nuestro ser.
Eso habla de nuestras motivaciones. Así que muchas veces podemos estar pensando en hacer la cosa correcta según la voluntad moral de Dios que tenemos aquí, pero si lo hacemos con la motivación incorrecta, ya no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios incluye nuestras motivaciones. Y en eso la educación clásica me ha ayudado un poco a pensar en eso, porque ellos hablan de que lo más importante en el estudiante es su carácter. Pero por lo general en una clase, ¿qué medimos? ¿O qué tratamos de producir? Pues resultados académicos. En vez de trabajar también la parte del carácter, las motivaciones, y con nuestros hijos. A veces ellos quieren sacar una buena nota, por ejemplo, pero tenemos que ayudarles a pensar cuál es tu motivación. Sacar un 10 está bien siempre y cuando tengas la motivación correcta. Porque si la motivación es jactarse o sentirse orgulloso de lo que ha hecho solamente sin pensar en lo que Dios ha ayudado a hacer, pues va a ser la motivación incorrecta. Entonces, en eso siempre es importante estar mirando nuestras motivaciones. También, otra cita sería Proverbios 20:27. 20:27 de Proverbios. Y dice aquí, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y aquí es otra palabra para corazón, no es la palabra más común, es otra palabra que, bueno, puede traducirse como ser. Entonces, la cual escudriña lo más profundo del ser. Y ahí está hablando, creo, no del Espíritu Santo, sino que está hablando de nuestro espíritu cuando funciona como Dios quiere, va a ser una lámpara de Jehová para entender nuestra vida, porque vamos a estar mirando nuestras motivaciones. ¿Ok? Esto no debe ser algo malsano que, bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? David Brainerd se llamaba, él escribió algo de su autobiografía, o bueno, su autobiografía, no, su diario. Él vivía durante la época de Jonathan Edwards y de hecho quería casarse con una de las hijas de Edwards. Y él escribió un diario, y el diario es muy, pues él habla de sus sentimientos y de hecho uno lee eso y se deprime, hermanos, porque es una, no sé cuál es la palabra, pero es como, en inglés decimos introspection, es como, no sé si existe, pero bueno, es como adentrarse tanto en uno mismo, enfrascarse tanto en uno mismo, que uno empieza a mirar todos sus pecados y la miseria de mi ser y yo soy un gusano y terrible. Y yo, cuando estaba leyendo ese diario, decía, David, mira a Cristo, hombre, porque yo me deprimía leyéndolo. Entonces, nuevamente, tiene que haber un equilibrio, porque debemos escudriñar nuestro corazón con una lámpara. Pero me gusta lo que decía Robert Murray M'Cheyne. Él decía, cada vez que te miras a ti mismo, mira a Cristo 10 veces. Creo que es lo que decía. Entonces, creo que nos ayuda, porque sí debemos pensar y meditar en nuestras motivaciones, pero no al punto de dejar de mirar y fijar nuestra mirada en Cristo, que eso es lo más hermoso, porque cuando empezamos a pensar en nuestras motivaciones, vemos ahí pecados feos, ¿verdad? Y al verlos, tenemos que confesarlos y mirar a Cristo y recordar su gran perdón y su redención.
y su intercesión también a la derecha o a la diestra del Padre. Entonces, aquí hay un par de ejemplos, hermanos. ¿Quieres cambiar de iglesia? Pues ahí la Biblia dice que podemos cambiar de iglesia, pero tenemos que mirar primeramente cuál es la motivación para cambiar de esa iglesia. Y, por ejemplo, pensé en algunos ejemplos. A veces por puntos doctrinales debemos cambiar de iglesia. Y es una motivación buena. De pronto tú dices, yo puedo servir mejor en otra iglesia por X o Y motivo. Pero, por ejemplo, si dice, no, es que no quiero manejar algunas dificultades aquí, prefiero irme, pues ya no es una buena motivación. O si dices, no, aquí en mi iglesia me exhortan mucho, preferiría una iglesia un poco más light, en donde no me dijeran tanta exhortación sobre mi vida, pues tampoco es una buena motivación. Entonces, en eso de hacer la voluntad de Dios, siempre debemos hacer la pregunta, ¿por qué queremos hacer algo? ¿Por qué cambiar de iglesia? También, ¿quieres hacer una maestría? Está bien, pero la pregunta sería, ¿por qué quieres hacer una maestría? Y en eso, si es para jactarse, si es para sentirse mejor que otros, si es escaparse de otras responsabilidades que tiene, pues no sería una motivación correcta. Pero si tú dices, no, yo quiero hacer esta maestría porque yo veo que Dios la puede usar para suplir las necesidades mías y de mi familia mejor, para bendecir a más hermanos, para pulir talentos y dones que Dios me ha dado, pues puede ser una muy buena motivación. Pero ahí, ¿por qué lo queremos hacer? Y también otro ejemplo, ¿por qué si quieres cambiar de trabajo? Eso también puede ser una buena decisión, pero nuevamente mirar las motivaciones. No, es que yo quiero algo en donde pueda ser más perezoso, obviamente. No es una buena motivación. Pero, por ejemplo, yo quiero trabajar más cerca de mi iglesia para poder invitar más hermanos, más personas a la iglesia. Si, por ejemplo, en algunos casos uno viaja mucho para trabajar y si puede trabajar más cerca de la iglesia es una buena motivación. O yo quiero crecer laboralmente, puede ser muy buena motivación. Son solamente 3 ejemplos que pensé, pero ahí la motivación bíblicamente es muy, muy importante. Bien, vamos a abrirlo. Pastor Alfredo, ¿quieres mencionar algo ahí o no sé si hay una pregunta? La introspección es la palabra gracias. Introspectivo, introspección. Gracias, hermanos. Si hay una pregunta, pues pueden levantar la mano. O Pastor Alfredo, si quieres añadir algo. No, solo quería decir eso, que la introspectiva ve todo desde la perspectiva del hombre, los sentimientos y las emociones desde la perspectiva de Dios y no perdón, del hombre, y no considera la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de lo que acabas de mencionar. Ok, bien. Sí, porque, ok, Edgardo, voy a abrir el micrófono aquí. A ver, ahí. Edgardo, hermano, adelante. Sí, pastor y amados hermanos, pienso que cada día Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Y nos acercamos más a Él conociendo mejor su palabra. Esa es la mayor motivación que debe estar en nuestros corazones, en nuestras mentes, desechando toda altivez, desechando cualquier otra motivación, sino de crecer, entenderlo, conocerle mejor y desde luego llevar su palabra como obrero aprobado, porque Él lo manda.
Y sería bueno que todos este principio lo tuviéramos bien expresado en nuestros corazones, como dice Efesios, hablando de renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, debemos tomar esa actitud de cambiar y no dejar de mirar la palabra, que es lo más estricto que tenemos para llegar a su presencia, como nos dice Proverbios 2, para conocerle mejor. Todo de buscar ese tesoro, de escudriñar su palabra, es para conocerle mejor, es el resultado, Proverbios 2:5. Entonces, pienso que buscar al Señor para enorgullecernos, para enaltecernos, pues no. Y hoy en día noto que se hace alusión mucho a esa situación de que se pretende estudiar es por conseguir el título. No, el título es lo de menos. Pienso a considerar en lo personal que es conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Gracias, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Claro, eso es lo más importante. Y como hablábamos hace 8 días, el pastor Jacobis habló de eso. Y como mencioné al principio, pues esto de conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, están muy relacionados esos con conocimientos. Pastor Jacobis. Hola, John, y también a los demás estudiantes. Yo quería ampliar un poquito lo que mencionó Alfredo hace un momento sobre los sentimientos y las emociones y lo importante, como tú lo has dicho, de que es conocernos a nosotros mismos, que no es una frase no es una frase por allá elevada, abstracta, como que tiene que ver solamente con llegar a algún conocimiento, algún descubrimiento misterioso acerca de nosotros. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con ser conscientes, y lo decías al principio de la clase, de nuestras debilidades, porque si nosotros no tomamos decisiones basadas en conocer a Dios, lo vamos a hacer basado en nuestros sentimientos, en nuestras emociones o nuestro engañoso corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que yo creo que si nosotros empezamos a ser conscientes de eso, sabremos, por ejemplo, que no siempre que tenemos paz o que tenemos cierta tranquilidad o que algo nos hace sentir alegres o felices, necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces, parte de conocernos a nosotros mismos es tener esa conciencia, sospechar siempre de nuestras emociones por muy buenas que sean, sospechar siempre de nuestros sentimientos por muy placenteros que sean, porque no son necesariamente un buen o una brújula acertada que nos está dirigiendo hacia la voluntad de Dios, sino que debemos siempre poner la palabra de Dios por encima, tal como tú lo has venido mencionando. Entonces simplemente quería como redondear un poquito eso y ampliar lo que Alfredo comentó ahorita, hace un momento. Ok, hermano, muchas gracias. Claro, claro que sí. Bueno, hermanos, vamos a seguir un poco porque lo que dice el pastor Jacobis nos lleva a pensar en nuestros sentimientos también. Ahí Jeremías 17:9, si quieren mirarlo rápidamente, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues ahí creo que él está hablando, bueno, ahí en el 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, él es quien puede escudriñar nuestro corazón y nuestra mente. Y como decía el pastor Jacobis, en eso necesitamos la palabra de Dios para entender y procesar correctamente nuestros sentimientos. Efesios 4, 31, 32 también habla de cosas emocionales y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí vemos cosas relacionadas con los sentimientos, el enojo, la ira, la gritería, y el apóstol Pablo nos dice, no, tenemos que quitarnos esas reacciones. Y pienso en lo que
Dice también en el 26, airaos, pero no pequéis. Allí vemos que la emoción del enojo en sí no es un pecado. El Señor Jesús se enojaba, pero lo hacía con la motivación correcta y de manera perfecta, ¿verdad? Y creo que ahí nosotros casi o rara vez lo hacemos como debe ser, pero ahí vemos que la emoción como tal no es pecado, pero cómo reaccionamos es ante esa emoción. Y Colosenses 3:15, no sé, Jacobi, si tú lo mencionaste puntualmente, porque este versículo se ha usado mucho para determinar la voluntad de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y muchas veces paramos ahí y decimos, no, pues la paz de Dios gobierna en mi corazón para tomar esta decisión. Pero aquí, si miramos el contexto, ¿qué dice el 14? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Él está hablando de la comunidad, está hablando de vivir con los hermanos. Y miren el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que vemos ahí que esa paz es una paz entre hermanos, no es una paz individualista, sino que es la paz, la paz del cuerpo de Cristo, de estar unidos con un solo propósito. Entonces, en eso decir que, como mencionó Jacobis, Jonás tenía mucha paz, pero nada que ver con Colosenses 3:15, sino que debe ser una paz entre hermanos. No está hablando él de una paz interior en ese sentido. Bien, como dice la clase 6 de dirección de 9 marcas, los sentimientos son buenos, pero no son confiables. Y muchas veces tomamos decisiones basadas solo en los sentimientos y no es la forma confiable de tomar decisiones. Obviamente, al entendernos, debemos tomar decisiones y tomar en cuenta los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en Colombia, yo hubiera podido vivir en Japón, pero creo que me hubiera costado muchísimo más, hermanos, porque simplemente por mi personalidad, etcétera, creo que mis sentimientos hubieran jugado más o hubieran sido un obstáculo más grande para vivir allá que para vivir acá. Lo tomé en cuenta, ¿sí? Entonces también debemos ser honestos con nuestros sentimientos y a veces si hay dos opciones buenas y tú dices que crees que vas a sentirte más feliz en, digamos, en una ciudad que en otra, pues si todas las demás cosas son iguales, eso puede ser un factor, pero nuevamente no es el factor más confiable. Y los sentimientos no nos deben controlar, como le pasó a Caín, que es el ejemplo más claro de un hombre que se dejó dominar por el enojo, por la amargura, y eso lo llevó a pecar. Entonces, dice que el pecado es como una bestia que está a la puerta, ¿verdad? Lo mismo pasa con los sentimientos que no deben controlar nuestra vida, sino que con la ayuda del Espíritu Santo debemos vivir para agradar a Dios. Y esos sentimientos, Él los puede cambiar. En el Evangelio de Cristo tenemos libertad para procesar correctamente nuestros sentimientos. Y por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo este pasaje, pero miren Lamentaciones 3. Lamentaciones 3 es un pasaje, bueno, todo el libro es muy fuerte. Y vemos aquí en Lamentaciones 3 que él está procesando algo muy difícil que había pasado. Y lo vemos en el 1. Él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día.
Y vemos ahí que él procesa esto y finalmente llega al Evangelio, porque miren ahí en el 21, eso recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y vemos ahí un trabajo espiritual del autor que probablemente fue Jeremías, quien procesó bíblicamente con el Evangelio los sentimientos para poder entender finalmente algo de la misericordia de Dios. Y él dice también en el 32, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vemos ahí su gran misericordia y nosotros lo entendemos mejor que Jeremías, porque hemos leído sobre lo que hizo el Señor Jesús por nosotros y su gran misericordia para ir a esa cruz y pagar por todos nuestros pecados, para pagar por los sentimientos que no agradan a Dios. Y es por eso que al procesar con el Evangelio podemos llegar a recibir esperanza, porque eso nos lleva a Él nuevamente. No nos lleva a nosotros, sino que nos lleva a su gracia y a su misericordia. Y finalmente, nuestro concepto, nuestro concepto de una buena decisión. Miren conmigo Proverbios 3, 5 al 7. Dice aquí, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y vemos aquí que debemos entender correctamente una buena decisión. Una buena decisión debe ser considerada así por su fidelidad a Dios y no por los resultados. Eso viene del curso de dirección de 9 marcas. Y en eso a veces nos basamos en los resultados y decimos, no, claro que tomamos una decisión y miramos los resultados, pero no miramos la fidelidad a Dios. Porque a veces tomar una decisión difícil va a representar más fidelidad a Dios y menos resultados. Quizás pierdes dinero, quizás pierdes amigos, quizás para los pastores perdemos hermanos o personas de la iglesia, pero lo que Dios mira es la fidelidad a Él, como dice ahí, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Está hablando de confiar en Él, reconocerlo en todo, y eso se habla de la fidelidad a Dios. Y también no hay ninguna decisión humana perfecta. Así que debemos confiar en Dios y no en nuestra decisión. Y es bueno, seguramente el pastor Alfredo va a hablar de esto. Es bueno poner pros y contras para muchas decisiones y decir, no, estas son las opciones. Y podemos sobreanalizar todo a veces, o bueno, hablo por mí, que como muchacho, por ejemplo, yo recuerdo cuando salió, bueno, los aparatos más pequeños, y yo hice una investigación exhaustiva de todo modelo, de todo, y gasté demasiado tiempo y ya estaba confiado en lo que iba a comprar, pero a veces eso puede convertirse en una confianza en la decisión de uno y decir, no, claro, como hice una gran investigación y toda mi inteligencia y todo, pero no hay ninguna decisión perfecta. Y es algo muy importante. Hablo de experiencia propia, que
hicimos investigaciones de carros y finalmente compramos uno y salió terrible ese carro. Y quizás confiamos en nuestra decisión y no en Dios en ese caso. Bien, ellos dicen algo importante. Esfuérzate por reunir la información que necesitas para tomar una decisión fiel. Luego continúa. No te quedes inmóvil, incapaz de tomar una decisión porque no sabes si saldrá perfectamente. Confía en Dios. Y hermanos, si este curso los ha inquietado, les recomiendo ese curso de 9 marcas que no sé si está en video o algo, yo lo leí porque me gusta leer, pero si buscan el curso dirección, tienen, o sea, es un curso muy sólido y este punto me recuerda el libro de Kevin DeYoung, nuevamente, haz algo, porque a veces nos bloqueamos totalmente, no sé qué hacer, entonces no voy a hacer nada y podemos pasar años así no haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Bien, entonces, para terminar, bueno, esto quizás por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo ahí, pero por ejemplo, ¿qué debes estudiar en la universidad? ¿Podrías recordar lo que decía el pastor Jacobis hace 8 días? Debes obedecer a Dios, debes ser santo, buscar a Dios y glorificar a Dios. Eso es el marco bíblico de la voluntad de Dios. Y después, al pensar en esta pregunta, debes mirar tu concepto de ti mismo, tus motivaciones, perdón, no puedo ver eso, tus sentimientos y el concepto de una buena decisión. Con nuestra hija, ella está en su segundo semestre de la universidad y creo que ella hizo un buen trabajo de mirar opciones, de mirar carreras, de mirar becas, que influyó bastante eso, pero hizo un buen trabajo y finalmente miró la opción de seriamente en 3 universidades. Hasta en una hizo varias entrevistas y todo. Y al final optó por otra universidad. Y ella decía, pero papá, ¿para qué hice todo eso? Y yo le decía, mi amor, eso te ayuda a entenderte mejor porque hiciste entrevistas, pudiste entender mejor tus motivaciones, tus sentimientos y también hiciste un buen proceso y finalmente cuando tomaste la decisión lo hiciste con confianza en el Señor porque tú sabías que ninguna de esas 3 universidades hubiera sido pecado, pero tomaste en cuenta muchos factores, buscaste el consejo de muchas personas y finalmente confiaste en el Señor, tomaste una decisión y Dios va, confiando en Él, Dios va a bendecir esa decisión. Entonces, cuando se trata de su voluntad, creo que eso nos puede ayudar bastante, hermanos. Entonces, vamos a abrir si alguien tiene una pregunta, o bueno, voy a orar, o bueno, más bien, Pastor Alfredo, ¿quieres decir algo y cerrar en oración y después podemos escuchar algunas preguntas, si las hay? Muy bien, Pastor, gracias. Sí, seguramente tenemos otras preguntas, pero qué buena clase. El Pastor Jonathan nos ayuda a entender en estos caminos de los que hablaba el Pastor Jacobis en la primera clase, de discernir el plan de Dios para nosotros, luego escuchar a Dios y luego poner en marcha eso y cómo luce eso en nuestra vida, que será nuestra tercera y última lección la próxima semana, Dios mediante. Y yo sé que todo esto requiere mucha sabiduría y Dios va moldeando en cada uno de nosotros su voluntad y finalmente, como dije hace unos minutos, nos ha puesto a todos a descubrir su voluntad y debemos entender que esto es un proceso en el que Dios obra de forma muy particular. Quizás algunos requieren más ayuda que otros para poder entender,
para poder escuchar a Dios, para poder discernir el plan de Dios, pero finalmente todos los hijos de Dios podemos descubrir quién es nuestro Dios y disfrutar de Él, finalmente, qué es lo que Él quiere al acercarnos más a Él. Entonces, seguramente tiene dudas, tiene inquietudes, pero vamos a orar que el Señor le dé sabiduría en lo que está pasando en este momento en su vida y que Él le guíe, le oriente en lo que usted debe, en las decisiones que debe tomar pronto. Padre, gracias por el profesor esta noche, gracias por lo que hemos escuchado, Padre. Es para nosotros muy valioso, Señor, entender, pensar, Señor, correctamente acerca de ti y de cómo tú nos has hecho, Señor. No es malo darle lugar a nuestras emociones, Señor, pero también tenemos que entender que eh, tenemos que mortificar, Señor, muchas veces nuestra carne para poder obedecerte a ti, castigar nuestra carne para obedecerte a ti y llevar todos nuestros pensamientos cautivos a tu palabra, Señor, para poder obedecerte y finalmente disfrutar, Señor, de caminar en tu voluntad. Sin embargo, todos reconocemos, Señor, que tenemos limitaciones, luchas, Señor, por esta naturaleza, Señor, que nos recuerda quiénes éramos sin Cristo, Señor. Rogamos, Señor, que cada persona que está aquí escuchando esta lección pueda acudir a tu palabra con mucha confianza, que pueda entender, Señor, dentro del marco de tu voluntad, Señor, lo que debe o no debe hacer, Señor, y también que estamos dentro de una familia a la que tú has llamado la iglesia de la fe, Señor, en la cual podemos encontrar multitud de consejeros, Señor, que pueden ayudarnos, personas que han vivido lo que nosotros quizás, Señor, estamos por pasar y que nos pueden dar una mano, una voz de aliento, esperanza en medio de todo lo que tenemos que vivir de esta parte de la eternidad. Gracias por esta lección, Señor. Gracias por lo que hemos escuchado. Sigue ayudándonos, Señor, para orientar, Señor, nuestra vida en busca de llevar más gloria a tu nombre y que nosotros podamos menguar, Señor, para que tu Hijo Cristo crezca en cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.